una década del narco en México, desde el Mayo Zambada y los Beltrán Leiva al arribo del CJNG y su lucha por la hegemonía durante el 2020. De acuerdo con la UIF, operan 19 cárteles en el país, mientras que la FGR no ha actualizado su lista desde 2015 en los últimos 40 años. El monopolio de la droga en México se ha fragmentado a tal punto que de una agrupación como el Cártel de Guadalajara en la década de 1980, actualmente operan 19 agrupaciones con alcance regional, incluidas 2 facciones transnacionales, y alrededor de 230 células que lo mismo disputan territorios estratégicos o son el brazo armado para consolidar un imperio a base de sangre y balas. El Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, con presencia al menos en 24 de 32 entidades, es el grupo delincuencial que se ha consolidado en la última década. Bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, la organización pasó de ocupar 4 estados, a sextuplicar su dominio de 2012 a 2020. Fue en 2015 cuando el CJNG comenzó a mostrar su capacidad de fuego y desafío al Estado mexicano. Desde entonces no se ha detenido con diversas masacres a policías, atentados contra altos perfiles políticos y su expansión a los 5 continentes para operaciones delictivas. Hace 5 años, sus vínculos abarcaban entre 8 y 11 entidades, según reportes mexicanos y de la Administración del Control de Drogas de EU. La DEA reportó que organizaciones de los Beltrán Leiva, Cártel de Juárez, Cártel del Golfo y los Zetas, mantienen el trasiego de drogas hacia EU. Sin embargo, el alcance de estas facciones ha disminuido en los últimos 10 años. En consecuencia, han proliferado sucesiones que, a su vez llevaron a una atomización de la violencia, pues la disputa territorial es más aguerrida frente a grupos que antes eran aliados, es decir, hay la lucha constante por el resguardo de las plazas en el mismo entorno geográfico. Por las regiones en que se ubican, estas facciones pueden vender y distribuir droga, o diversificar sus ilícitos para la obtención de ganancias que ayuden a financiar la empresa local, pagar a sus integrantes, armarlos. Por ejemplo, hay grupos dedicados a la extorsión, el secuestro, el robo de hidrocarburos, la trata de mujeres o el control del paso a migrantes rumbo a EU. De acuerdo con un reporte del Antia Consultores, en el país hay 231 grupos delictivos. El dato fue obtenido mediante un análisis con fuentes abiertas y con corte al 16 de noviembre del año pasado. Esto incluye cárteles, bandas pandillas, células, escisiones, mafias locales o regionales. La cartografía del crimen organizado ha sido imprecisa desde 2015, año en que la Fiscalía General de la República, FGR, elaboró su último listado, según ha ofrecido el mismo documento en diversas solicitudes de transparencia, pese a que se requieren otros años. Por ejemplo, la petición con folio 0017-00-282-717, fechada en noviembre de 2017 y donde se solicitan datos de 2011. La respuesta de la FGR es la misma lista ofrecida para 2020 en el folio 000-1700997720. De acuerdo con ese documento, se tenía en el registro a los Arellano Félix, Carrillo Fuentes, los Caballeros Templarios, Cártel del Golfo, los Zetas, Beltrán Leiva, la familia michoacana, además del CJNG y el Cártel del Pacífico. Todos estos grupos sumaban 37 subestructuras en 19 estados del país. Sin embargo, algunos de esos grupos ya no operan o formaron nuevas asociaciones. Por ejemplo, los Carrillo Fuentes han derivado en el llamado Nuevo Cártel de Juárez con sus respectivos brazos armados en Chihuahua.
mientras que parte de los caballeros templarios desembocaron en exgrupos de autodefensas como los Vallagres o los dirigidos por Juan José Álvarez Farías, alias el Abuelo. De ese modo, la FGR no da cuenta del Cártel del Noreste y la Tropa del Infierno en Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, así como la UIF no hace referencias al llamado Grupo Sombra en Veracruz. Mucho menos se alude al Cártel de San Luis Potosí Nueva Generación, asentado en la Huasteca Sur, de Ciudad Valles, Tamuín, San Vicente Tancuayalab y Tanquián. Y tampoco hay menciones del Cártel Caborca, facción presuntamente dirigida por Rafael Caro Quintero en el desierto de Sonora. Si bien se trata de decisiones y está implícita la complejidad del rastreo, son muestra de cuánto se han acumulado los grupos de la delincuencia más allá del mapeo con que cuenta la UIF. En cambio, de lo que hay certeza es que estas facciones están lejos de ser erradicadas y aún con la detención de sus líderes, siguen operando como se ha demostrado en la última década. El baño en sangre, personas desaparecidas, los cadáveres en fosas clandestinas y servicios forenses desbordados, así como el sufrimiento de millones seguirán siendo las consecuencias.